Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por acompañarnos nuevamente. La lección se encuentra en 1 Corintios 14, 24 al 33 y el tema, la función profética de la iglesia. Antes de comenzar, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda. Vamos a hacer una breve introducción acerca de la profecía, porque me parece pertinente así hacerlo. Vamos a definir el concepto para que tengamos mayor claridad acerca de este don espiritual. Dice que la palabra profeta es una transliteración del griego profetés, que se deriva de dos palabras: pro, que significa antes, delante o por, a favor de, y femi, que significa declarar o anunciar. Al unir ambas palabras, tenemos como resultado profetés, y esto significa uno que predice, que dice de antemano, uno que habla delante o a favor de. También la palabra hebrea para profeta es navi, que significa anunciar, ser testigo o testificar. El oficio de un profeta se define claramente. El profeta, dice la palabra del Señor, profeta les levantaré de entre sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Esto se encuentra en Deuteronomios 18:18. Así que ya teniendo claro el oficio del profeta, que es anunciar y dar la palabra del Señor, vamos a continuar con la lectura que vamos a considerar en esta noche en 1 Corintios 14. Y antes de comenzar con Corintios 14, 1 Corintios 14, 24 al 33, quiero leerles acerca de 1 Corintios, comenzando desde el primer capítulo. Me parece importante que veamos que Pablo estaba muy preocupado por la iglesia de Corintios, y todos los capítulos anteriores, Pablo hizo gran énfasis en enseñar a la iglesia de Corinto diferentes cosas, a manifestar el amor. Él se encontraba muy preocupado acerca de la vida, no solo la vida espiritual de la iglesia de Corintios, sino los aspectos morales de esta iglesia. Así que, pero nos vamos a concentrar principalmente en los dones espirituales. Pablo quería que fueran enseñados cómo manifestar estos dones espirituales para la plena edificación de la iglesia. Y lo vemos cuando comienza. Voy a hacer lectura a 1 Corintios 14:1. Estoy leyendo la versión internacional, y dice de la siguiente manera, para la gloria del Señor. Dice: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Me voy a detener ahí. Fíjese que él trae principalmente tres cosas. Habla acerca del amor, habla de las lenguas y habla de los dones espirituales, específicamente el de la profecía. Así que nos menciona tres cosas importantes, y no es que esté él colocando una sobre la otra, o podamos pensar entonces está rechazando Pablo en esta carta, está rechazando el don de lenguas. No, de ninguna manera. Está hablando acerca de lo que edifique a la iglesia. El don de lenguas edifica al hermano o hermana que está, como dice la misma lectura de la palabra, que está hablando en lenguas. Asimismo se edifica, mas el que profetiza, edifica a todo el cuerpo, edifica a la iglesia entera. Claro, si lo hace de la manera correcta, como vamos a estar leyendo en los versículos que continuaremos compartiendo durante la lectura y el tiempo que tomaremos para hablar acerca de la profecía. Amén. Así que tengamos eso claro. Habla del amor, porque yo lo creo de esa manera. Habla del amor
y especifica claramente que antes de manifestar cualquiera de los dones, antes de manifestar cualquiera de los dones espirituales, primero tenemos que observar que tenemos que seguir el amor. La palabra seguir es insistir hasta encontrar, hasta llegar a ella. Así que tenemos que en búsqueda y anhelar los dones mejores, como dice la palabra del Señor, pero sin dejar afuera que tenemos que tener amor, para que así sean manifiestos los dones de la manera correcta. Amén. Bien. Dice la palabra del Señor en Primera de Corintios 14, ahora sí el versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo, fíjese que él está preocupado por la iglesia y por aquellos que han de llegar a conocer a Cristo. Y qué percepción iban a tener de la iglesia, ¿verdad? Y del evangelio. Y dice, y cualquier incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. El 25 dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Mire, hermanos, no hay nada más lindo y más poderoso que cuando alguien llegue a la casa del Señor pueda percibir y pueda sentir la presencia del Espíritu Santo. Y nos dice Pablo en el versículo 24 y 25, no sé si ustedes pueden experimentar y ver que Pablo está describiendo que aquel que se allega a la casa del Señor, el incrédulo, va a terminar, si está la presencia del Espíritu Santo, dice que el que indocto llegará, será convencido, por todo será juzgado y quedará postrado sobre el rostro y adorará a Dios. Aquel que no creía en Dios llega a conocerle a causa de que haya la manifestación del Espíritu Santo sobre la iglesia. Aleluya. Así es, sobre la iglesia. Y esta persona definitivamente dice, verdaderamente Dios está entre vosotros. Por eso tenemos que tener cuidado. Sí, tenemos que ser precavidos con el don profético, pero tenemos que manifestarlo. Fíjese que precavernos no significa, cuando usted le dice a un niño, ten cuidado, ¿verdad que sí? Y nosotras como madres lo hacemos, ten cuidado. A veces hasta cuando están comiendo, ten cuidado, pero tienes que comer, ¿verdad? No le decimos, como tengo miedo a que te ahogues, no comas, porque imagínense, nos moriríamos, ¿se da cuenta? Así que el que tengamos cuidado con las profecías no significa que se nos prohíba manifestarla. Tenemos que tener cuidado con eso. Tener cuidado es una cosa, ser precavido, juzgarla es una cosa, y no manifestarla. Estaríamos entonces entrando en lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5, 19, 20. ¿Y qué dice, hermana? Pues usted lo va a buscar en su casita, pero yo se lo voy a leer. Dice, no apaguéis el espíritu, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y el 19 dice, el 20 dice, no menosprecéis las profecías. Alaba. Así que es importante la profecía, porque nos dice el mismo Pablo, yo quiero que sepan manifestarla. Yo quiero que busquen el amor primero que todas las cosas. Yo quiero que hablen lenguas, pero yo quiero que cuando alguien llegue a visitarle sepa que el Espíritu de Dios lo atalaya, que el Espíritu de Dios lo va a juzgar y que el Espíritu de Dios lo va a convertir. El versículo 24-25 dice que el incrédulo, el que es indocto, será convencido y será juzgado. ¿Quién le juzga? Le ha de juzgar el Espíritu Santo, no usted ni yo, hermano. Aleluya. Dice el 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Fíjese que está hablando particularmente de la reunión, ¿ok? No del tabernáculo ni del tiempo a solas que usted tenga con Dios. Fíjese que está hablando cuando te reúnes. Cada uno de vosotros, fíjese, está hablando de forma colectiva, pero va a cada uno y le dice, cada uno de ustedes tiene doctrina, conoce, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Significa que dentro de la iglesia va a haber cada hermano que posea uno de estos dones y que sepa que tiene que ser manifestado para la edificación de la iglesia. Fíjese, voy a decir esto con mucho respeto a todos. No es para sobresalir,
no es para brillar, no es para alumbrar. Dice que los dones espirituales, cualquiera de estos que sea, ya sea de doctrina, sea de salmo, sea de revelación, sea de interpretación de lenguas, ¿verdad? Lo dice más adelante, hágase todo para la edificación. ¿La edificación de quién? De la iglesia y del indocto que ha de llegar a la iglesia para ser convencido por la palabra del Señor. El 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, por turno, y uno interprete. Y todo esto para que aquel que llegue, que todavía no ha sido sellado con el Espíritu Santo, pueda recibir el mensaje que Dios le quiere decir, que usted lo recibió en lengua, pero que él pueda recibirlo en la manera que él pueda entenderlo en su idioma, hasta que él también pueda tener la manifestación del Espíritu Santo. Y ya en ese caso, pues no habrá que traducirle, ¿me entiende, hermano? Vamos al versículo 28. Y si no hay quien interprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. Aleluya. El 29 dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, ¿verdad? Dice la palabra, oído todo y retener lo bueno. Pero la palabra juzgar dice, los demás juzguen. Juzgar en este caso no significa y los demás manden a callar, y los demás manden a sentar, y los demás digan, no, aquí no puedes profetizar, no. Dice, los demás juzguen, observen, pidan en el Espíritu Santo la interpretación, pidan al Espíritu Santo que le muestre si es o no de Dios. Fíjese que juzgar nos está enviando a medir, nos está enviando a hacer, arbitrar, nos está enviando a discernir y nos está enviando a observar, no a prohibir, a observar y a juzgar. Nos está enviando a evaluar, hermanos. A veces por no evaluar tendemos a vamos a prohibir que ese don no se manifieste porque no lo sabemos utilizar, porque va a causar alboroto en la iglesia, porque va a causar confusión. No, Dios no es Dios de confusión. Tenemos que aprender, como hizo Pablo, a educar a la iglesia para que pueda entender cómo este don tiene que ser manifestado, y muchísimo más en los últimos tiempos, porque se necesita para advertir y para anunciar. No es un don del pasado, como he escuchado personas que piensan, no, porque eso ocurría solo en el Antiguo Testamento. Yo tengo una cantidad de textos bíblicos, hermanos, que establecen que no es cosa del Antiguo Testamento, es del Nuevo, es de este tiempo. Es para esta hora, es para este momento, pero tenemos que ser educados otra vez, tenemos que ser enseñados por Dios y por nuestros líderes para que podamos saber cómo manifestar ese don divino dentro de la casa del Señor, para que la iglesia sea edificada, no para que los hermanos sean glorificados, sino para que el nombre de Dios sea exaltado en cada vida. Y dice la palabra del Señor en el versículo siguiente, en el 30, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Qué lindo es el Señor. Así que voy a darles algunos otros textos. Sé que el tiempo avanza. Quisiera decirles muchísimos otros textos más. Y este tema definitivamente hay que tratarlo nuevamente en la iglesia con un poquito de más de tiempo. Quiero dejarles algunos textos acerca de la profecía. Ya les adelanté uno que fue Primera de Tesalonicenses 5, 19, 20. Vamos al propósito de la profecía y se encuentra en Efesios 4, 11 al 16 y dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar, al pueblo de Dios, para edificar la obra de servicio, amén, en el cuerpo de Cristo. Pero igual, tenemos que tener cuidado,
porque también nos exhorta la palabra en ese periodo de juzgar a que examinemos la palabra del Señor. Nos manda que examinemos y que tengamos cuidado con no utilizar el don por temor a no saber manifestarlo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender, que nos ayude a entender las Escrituras y a manifestar los dones que han sido reservados para la iglesia para el último tiempo. Primera de Corintios 13:2 dice: si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, aleluya, y poseo todo conocimiento, y si tengo toda una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta amor, nada soy. Vemos otra vez el amor como ingrediente que me ayuda el amor me ayuda a perfeccionarme en el don que Dios me dio. Si no tengo amor, no puedo manifestar el don de Dios correctamente. ¿Por qué? Porque no lo voy a manifestar para la edificación de la iglesia. Cuando yo amo, yo antepongo lo de Dios a lo mío. Yo antepongo la agenda de Dios a la mía propia. Dice la palabra del Señor que el origen de la profecía, fíjese que se encuentra el origen de la profecía para aquellos hermanos que les gusta anotar, se encuentra en 2 de Pedro 1:21, porque la profecía tiene su origen. Dice, porque la profecía no ha tenido su origen en voluntad humana. Cuando habla de voluntad, dicen, es que la profecía no salió como deseo del hombre. Usted puede no agradarle la profecía. Usted puede estar no de acuerdo con que se profetice en la iglesia. Pero usted no puede decir que no está en la palabra, porque está en la palabra. ¿Ok? No se trata de que usted simpatice o no. Se trata de que la profecía es de origen no humano, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:21. Aleluya. Pero cuidado con los falsos profetas. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 4:1-3. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende ser inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y en Judas 3:13, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo. Así que sí tenemos que juzgar, sí tenemos que tener cuidado cuando se manifiesta el don de la profecía y ser cautelosos y examinarlo a la luz de las Escrituras. La profecía, aleluya, dice la palabra del Señor en Mateo 7:15, les llama a los falsos profetas como lobos rapaces. Así que si hay falsos profetas, hay profetas que Dios utiliza. Amén. Vamos a ir al próximo término que quiero discutir con ustedes, ya casi terminando. Dice, la profecía, como está en el libro de los Hechos, en Hechos 19:5-6, dice, al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron ¿a qué? Y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Fíjese que son dos manifestaciones del Espíritu Santo: el hablar en lenguas y el profetizar. El testimonio de la profecía en Mateo 22:23. Esto es Nuevo Testamento, alaba y adora. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio de los profetas. Cuando se reveló, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Manuel. En Isaías 7:14 también revela la Escritura acerca de esta profecía. La palabra del Señor, aleluya, nos dice que la profecía tiene dos primordiales propósitos, y es anunciar y descubrir. Por eso en 2 de Samuel 12, Natán reprendió a David, y dice la palabra del Señor en el versículo 12, el Señor envió al profeta Natán a ver a David. Siga leyendo usted en su casita y vea para qué lo envió el Espíritu Santo. Si no lo envió como profeta, para advertirle que había pecado contra Dios. Alabado sea el Señor. Ya concluyendo, aleluya.
Dice la palabra del Señor en Mateo 5, 7 al 12, que Jesucristo hablando dijo, no he venido a anular, sino a darles cumplimiento, hablando acerca de la ley y de los profetas. La conclusión, quiero terminar leyéndoles en 1 de Pedro 10. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir, aleluya, a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. El 12 dice, a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Aleluya. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Qué lindo es Dios, cosa que aún los mismos ángeles anhelan contemplar. Dios te bendiga, amada iglesia. El tiempo se me ha acabado, lamentablemente. Te invito a que continúes explorando las Escrituras, porque en ella está el conocimiento que tú necesitas para los últimos tiempos. Dios te bendiga. Créele al Señor, créele al Espíritu Santo, confía en su palabra y sabes que el Espíritu Santo anuncia por medio de la profecía las cosas que han de ser. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta fue tu hermana Gisela. Un abrazo, bendiciones. Hasta pronto.